Una bobina circular de radio 3 centímetros tiene su plano perpendicular a un campo magnético de 400 Gauss. Nos preguntan en el apartado A qué flujo magnético atraviesa la bobina si ésta tiene 75 espiras. Bueno, en primer lugar vamos a hacernos un pequeño dibujo de la situación para verla más clara. Tenemos una bobina circular. Una bobina circular es una bobina pues en la que todas las espiras forman una especie de anillo. Vamos a dibujar aquí varias espiras pues que están en el mismo sitio apretadas formando una especie de anillo en vez de un cilindro o un muelle. Está atravesada por un campo magnético. Vamos a dibujar el campo magnético así. El campo magnético es perpendicular a ese círculo. Vamos a hacer algo así. ¿Vale? Estas líneas rojas representan las líneas de campo magnético de 400 Gauss. ¿Vale? Bueno, en primer lugar, antes de atacar el problema y antes de que se nos olvide, como las unidades del enunciado no están en unidades del sistema internacional, no podremos usarlas bien en las fórmulas, vamos a pasarlas en primer lugar a unidades del sistema internacional, antes de que se nos olvide. El campo magnético B es de 400 Gauss, la unidad de la intensidad del campo magnético en el sistema internacional es el Tesla. Bueno, sabemos que un Tesla son 10.000 Gauss. Las unidades de Gauss se nos cancelan y 400 entre 10.000 son 0,04 teslas. Por otro lado, el radio son 3 centímetros. Un cálculo mental rápido, dividir entre 100, nos dará que estos son 0,03 metros. Para calcular el flujo magnético que atraviesa una bobina o una espira o un conjunto de espiras, tenemos una fórmula que nos dice que el flujo magnético es igual al número de espiras por el campo magnético, por la intensidad del campo magnético, por el área que ocupan esas espiras, por el coseno del ángulo que forman el campo magnético y la normal o la perpendicular a la superficie. La normal o la perpendicular a la superficie sería, bueno, pues el vector que es perpendicular, vamos a ponerlo recto, a la superficie de las espiras, que sería, bueno, pues esta línea azul o este vector azul. Lo voy a poner en el mismo sentido que el campo magnético, así que el ángulo que forman el campo magnético y el vector azul, el normal o el perpendicular a la superficie de las espiras, es 0 grados. Si el ángulo es 0 grados, el coseno del ángulo es 1 y me lo puedo ahorrar. Así que por comodidad, como multiplicar por 1 me lo puedo ahorrar, no lo escribo. ¿Vale? Pero en caso de que fuera otro ángulo, lo escribiríamos. Esta fórmula es muy sencillita de recordar, NBA. Así que 75 por la intensidad del campo magnético, que es 0,04 teslas, casi pongo 400 Gauss, así que lo escribo aquí también, 0,04 teslas, para evitar despistes, y multiplicado por el área. El área es pi por el radio al cuadrado, pues pi por 0,03 al cuadrado. Si hacemos esta operación, 75 por 0,04 por pi por 0,03 al cuadrado, obtenemos un resultado de aproximadamente 8,48 por 10 elevado a menos 3 Weber, que es el flujo magnético que atraviesa la espira. Recordemos que el flujo magnético, de lo que nos informa, es del efecto que va a tener el campo magnético en la bobina, que eso depende del campo magnético, pero también depende de la bobina, depende de las propiedades de la bobina, como son su área y su número de espiras. Vamos al apartado B. El apartado B nos pregunta cuántas espiras debería tener la bobina para que el flujo fuese 0,015 Weber. Pues usaremos la misma expresión, que el flujo magnético es igual a NBA. Nos ahorramos poner el coseno del ángulo porque el coseno del ángulo es 1. Si despejamos el número de espiras, que es lo que nos piden, ¿vale? La B y la A pasan al otro lado dividiendo, así que el número de espiras será el flujo magnético, que nos dicen que queremos que sea
0,015 Weber. El campo magnético sigue siendo el mismo, 0,04 Gauss, 0,04 Teslas, perdón, y el área sigue siendo el mismo porque es la misma bobina. Pi por 0,03 al cuadrado. De nuevo, si hacemos esta operación, 0,015 dividido entre 0,04, eso dividido entre pi y eso dividido entre 0,03 al cuadrado, obtenemos 132,6. Vaya, no me cabe escribirlo aquí. Espiras. Si por lo que sea pensamos que deberíamos dar un número entero de espiras, pues diríamos 133 espiras. ¿Vale? Si por la situación deben ser espiras enteras, 133 espiras. Si suponemos que podemos quedarnos a mitad de completar una espira, por la situación física, pues podemos poner 132,6 espiras o 132 espiras y media. En cualquier caso, ese sería el resultado.